Bueno, este tema es un tema muy, muy importante por muchas razones, en particular tomarlo justo ahora por dos temas importantes. Quiero distinguir acerca de lo que es la depresión con patrón estacional, que es, en realidad es un episodio depresivo o un trastorno depresivo, pero que tiene un patrón estacional, significa que se presenta principalmente en otoño y en invierno, cuando hay cambios o disminución en las horas de luz, principalmente a medida que nos alejamos del Ecuador, es mucho más prevalente. De hecho, entre más nos alejemos del Ecuador es 10 veces más prevalente. Entre más nos acerquemos al Ecuador es menos prevalente. De 1 a 10 así es la diferencia. Pero ¿qué es lo que quiero destacar el día de hoy? Es que estamos en un año que es diferente porque hemos tenido estamos en la pandemia de COVID, con lo cual el tema de la Navidad, especialmente para una comunidad, y sí lo voy a decir, que tiene digamos, una gran población con características, pues, católicas, religiosas, con creencias muy firmes con respecto a este tema y específicamente a lo que significa la reunión familiar en Navidad, cenar juntos, los regalos, poner el árbol y todos los adornos, pues en esta Navidad va a ocurrir algo que ya se suele ver, digamos, constantemente, pero ahora va a ser aún más. Y va a sonar un poco como suene, la verdad, pero justamente en Navidad siempre recordamos a los que no están, es decir, a los que ya no vemos, ¿ok? A los que estuvieron en alguna Navidad con nosotros, y me refiero en particular a todas las personas que hemos perdido por duelo. Entonces, ahora hay una mezcla, y esto lo quiero, por eso quiero hacer partir la presentación con este tema, para que les quede claro con respecto a la gente que durante el año ha perdido algún ser querido debido al COVID o no al COVID o por suicidio, y que estén pasando por un proceso de duelo, no significa, y que se vaya a acentuar en el periodo de Navidad, no significa para nada que tengan una depresión con patrón estacional. El duelo es un proceso, es un trabajo, decía Freud en su artículo Duelo y Melancolía, es un trabajo, es un proceso que se requiere tramitar, es un dolor profundo y que muchísimas familias lo van a sentir y vivenciar en esta Navidad. Y si tú ya has perdido a alguien o te recuerdas pues tal vez de tu abuelo, de tu mamá, de tu papá o de un hijo y que justamente en la Navidad él no está, pues eso es justamente algo que tiene que ver con el duelo. ¿Por qué? Porque el duelo tiene que ver con lo escópico. ¿Qué significa? Con el ya no te voy a ver más. De hecho, si se fijan, cada vez que hablamos o nos despedimos entre nosotros, siempre nos decimos nos vemos. Al rato nos vemos. Y en este proceso de duelo justamente lo que ocurre es que ya no te voy a ver nunca más, ni tú a mí. Es decir, no nos vamos a poder ver. Eso es lo que se le llama del espectro al ancestro. ¿Qué significa eso? Significa que está ahí el espectro, que es el recuerdo, y que a través del trabajo de duelo y del trámite de un duelo sano, es decir, de un duelo que no estoy diciendo que no duela, porque justo la palabra duelo es un conjunto es una combinación de la palabra dolus, que significa dolor, y la palabra duelum, que significa batalla. Entonces el duelo en sí mismo es algo que duele desde las entrañas, y batalla, porque en el momento en que la persona se va, empieza una batalla interna. ¿Entre qué? Entre el amor y el odio por haberme dejado y el amor que te tengo. Porque la característica del duelo justamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido o de la patria o de un objeto que haga las veces de digamos, de esa pérdida. Entonces, por eso quiero partir con esto, porque voy a trabajar las dos cosas, porque no quiero que se confunda. Sé que hay mucha gente que empezando el otoño y el invierno y ahora la Navidad, y como queda poquito, quiero hacer para dejar claro que esto, para que se cumpla, que sea una depresión con patrón estacional, tiene que haber ocurrido al menos durante 2 episodios, es decir, en 2 otoños e inviernos, durante 2 otoños e inviernos, y tiene unas características muy particulares que además se van a mezclar con esta situación que estoy hablando del tema de la Navidad, pues por supuesto que
digamos, puede agravar alguno de los síntomas y por eso vamos a poner un foco específico en si es grave con respecto al tema del suicidio. Como ven, no es algo tan simple. En realidad es una depresión tal cual puede ser un episodio o un trastorno dentro de lo depresivo, nada más que la característica, que así lo dice la clasificación internacional de enfermedades, es con un patrón afectivo estacional. Es decir, es una combinación de cambios biológicos completos de todo el estado de ánimo, sobre todo de carácter inhibitorio. ¿Okay? No voy a ser tan específico en la parte biológica porque no creo que sea, digamos, tan importante. Sí, sí tiene todo un componente biológico que tiene que ver con la melatonina, con la serotonina, con la disminución de las horas de luz. Ustedes sabrán que en los países nórdicos, sobre todo en Suecia, Dinamarca y Noruega, pues la verdad es que hay muchísima gente que sufre estos episodios depresivos muy fuertes y con aumentos de las tasas de suicidio por las nubes, con lo cual pues el mismo gobierno alienta a las personas a que reciban terapia lumínica. No con cualquier lámpara, luego yo les voy a explicar cuál es la terapia de luz y qué terapia de luz se requiere usar. Nosotros, la verdad, aquí en México y también en España, que donde estoy yo, la verdad, no carecemos de estas, digamos, falta grave de sol, pero los días sí se acortan. Y hay personas que de todas formas entran en este tipo de trastorno afectivo, que remite, por supuesto, cuando vuelve a salir el sol y los días se alargan, en primavera y en verano. Pues la incidencia la vemos que lo que le comentaba, que tiene que ver con esto de meridional, de las latitudes, en Estados Unidos se da una incidencia aproximadamente del 2%, igual que en Canadá es del 2%, en México en realidad no tenemos datos al respecto, pero es más o menos lo prevalente. Los síntomas. Los síntomas causan un impacto sustancial en las familias y en el empleo de los pacientes. ¿Por qué? Porque una de las cosas características de la depresión estacional es la inhibición. Y cuando estoy hablando de inhibición en todos los sentidos. Es decir, psicomotriz, que te cuesta moverte, levantarte, ir de un lugar a otro, excesiva somnolencia, falta de concentración y de atención, es decir, el cerebro está en un proceso inhibitorio, es como si hubiera apagado, como si hubieras entrado en un proceso de hibernación, como los animales, como los osos. Es por eso que además otra cosa que ocurre es que sí ocurre un aumento del apetito. Y las personas empiezan a comer y comer, sobre todo carbohidratos, y tiene justamente todas estas características debido al nervio supraóptico que tiene que ver con la liberación de la melatonina. Sabrán ustedes que la melatonina es una hormona que pues, nos induce el sueño y que empieza a verse cuando digamos, la luz del sol se va ocultando, cuando está de noche, pues ahora que los días se acortan, la melatonina aparece más temprano. Entonces entramos, por decirlo de alguna forma más gráfica, en un proceso como de invernación. En realidad lo que pasa biológicamente es un proceso de inhibición, es decir, como de contracción de todo lo que es energético. Tenemos una energía, por decirlo así. Además de todas las características de la depresión que tienen que ver con la anedonia, es decir, la pérdida de disfrutar de las cosas que antes yo disfrutaba, de sentirme más fatigado, muy somnoliento durante el día. De hecho, hay personas que refieren incluso que les cuesta abrir los ojos, porque cuando llegan a procesos inhibitorios muy graves, en Europa no es raro verlos, incluso algunas personas que requieren unos tratamientos bastante agresivos porque ya no pueden hablar. ¿Okay? Son procesos, principalmente es como si el cerebro realmente entrara en un proceso de hibernación. Los niños mayores también son susceptibles de este trastorno depresivo estacional. Es mucho más frecuente en las mujeres, sobre todo las mujeres mayores. De hecho, la proporción es 4 a 1,4. Tiene que ver con el ciclo circadiano, que evidentemente... Y aquí hay otro tema que también quiero tocar al respecto. Con respecto al insomnio, no es lo mismo que un trastorno del ciclo circadiano. Hay bastantes trastornos del ciclo circadiano. ¿Qué significa ciclo circadiano? Significa el ciclo de vigilia y de sueño. Y dentro de los trastornos del ciclo circadiano,
también otra vez voy a ocupar muchos términos de como de animalitos, pues tenemos a las personas que son búho, es decir, que son personas que básicamente duermen, no pueden dormir de noche y se duermen muy, muy tarde en la noche, 4 o 5 de la mañana, y despiertan a las 11 o 12 del otro día. Eso es un trastorno del ciclo circadiano. Otras personas que las conocemos como alondras, es decir, que son personas que sufren trastorno del ciclo circadiano, que se van a dormir como a las 5 o 6 de la tarde, ¿okay? Y que se despiertan durante la noche como a las 3 de la mañana. Esos son, digamos, atrasos o adelantos del ciclo circadiano. Y eso es lo que puede ocurrir en este cambio de fase estacional. Eso es, y eso es diferente a lo del insomnio, ¿ok? Que también se puede presentar en la depresión, pero en este caso en particular del estacional, tiene que ver con estas personas que tienen el patrón de búho o el patrón de alondra. ¿Ven? Ahora ya estamos siendo osos porque estamos invernando, nos podemos ser un oso búho o un oso alondra para que más o menos se vayan esquematizando. Y recuerdo que todo esto tiene que ver principalmente con la inhibición. Insisto en esto porque si hay un enlentecimiento de los movimientos, de la concentración, de la atención, de la capacidad de disfrutar, de las ganas de hablar, de compartir, de los niveles de apatía, etcétera. Esto que tiene que ver con los cambios de luz y la sensibilización de la retina, pues obviamente, aunque la melatonina es una hormona, pero regula de manera indirecta otros neurotransmisores, en particular la dopamina y también la serotonina, no solo la serotonina. Y por supuesto también hay aspectos psicológicos y geográficos que son la vulnerabilidad al estrés, que ahora por el tema del COVID, por el tema que les estoy compartiendo con respecto a todas las creencias religiosas, de que a lo mejor por estar en estado de alerta no puedo estar con toda mi familia, que los voy a extrañar a lo mejor más que otras épocas, que justo vamos a recordar a lo mejor lo difícil que ha sido este año o las lecciones que este año me ha traído, o si a lo mejor pues he pasado por alguna crisis económica, o he visto que, digamos, mi familia se ha separado, o todo lo que el confinamiento ha generado. Todas esas preguntas que nos hacemos generalmente a final de año, pues este año van a estar ahí presentes. Y es bueno que las tengamos, traerlas digamos, a la mesa, es bueno que las traemos a la conversación para utilizarlas como un factor protector, no como un factor de riesgo, ¿okay? Porque va a depender mucho del punto de vista, pero podemos estar a lo mejor tristes, y tristes es una emoción totalmente natural, es una emoción que ayuda a liberar energía, a liberar tensión interna, con lo cual hay que permitirse estar triste está bien. Lo que no funciona es ponerle una tapa a la tristeza, porque en ese momento estamos pues en un proceso de otra vez gastando energía de la poca que tenemos para poder guardar o esconder esa tristeza que al final termina saliendo de otra forma. ¿Y cómo termina saliendo? Generalmente termina saliendo con irritabilidad. Entonces, muy probablemente también lo que ocurre es que vean gente en esta época o con esta tipo de depresión estacional bastante irritables, ¿okay? Muy irritables, muy sensibles a la crítica, lábil emocional, ¿ok? Sin embargo, si lo juntamos eso con que a lo mejor dentro de la familia va a haber alguien que esté muy triste por una que otra razón, todo esto es como el panorama que tenemos ahora mismo por el tema del COVID. Y es importante darse el espacio de una de dos. Si sabemos que tenemos en nuestra familia a alguien que esté pasando por una depresión estacional, porque ya le ha ocurrido en otras ocasiones, no por que esta sea la primera vez, porque se requieren de 2 episodios estacionales, hay que pedir apoyo a un profesional. Esto tiene que ver con medicamentos. También esto tiene sus niveles de gravedad, leve, moderado y severo, como en la enfermedad, como en todas las enfermedades. O si es un proceso de tristeza o un proceso de duelo natural que requiere trabajar, requiere tramitarse y poder vivenciar esa emoción que nos ayuda a liberar otra vez esa carga. Solamente voy a poner esta diapositiva, no para que, digamos, para hacer la diferencia enorme
entre lo que es, esta es todas las causas o fisiopatologías que pueden generar una depresión. Esta es una neurona presináptica, la amarilla, y la morada es una neurona postsináptica. Como verán, todos los cuadros blancos y las flechas apuntan a todas las causas biológicas que pueden generar depresión. Y con esto entonces estoy quitando digamos, moviendo la creencia de, es que estoy deprimido porque me falta serotonina. Puede ser, pero en realidad puede ser por muchas otras cosas. ¿Ok? Puede ser porque tengas una mutación en una enzima que cambia el triptófano en serotonina, o puedes tener una malfunción en el recaptador de serotonina, o un polimorfismo en el transportador de serotonina, que esto sí está relacionado con la depresión estacional. Los polimorfismos genéticos en el transportador de serotonina sí están relacionados, y esta es la fisiopatología del trastorno depresivo con patrón estacional. Pero como verán, son muchísimas. Entonces no es tan simple. Es un proceso en el cual el cerebro en sí mismo está en un proceso alostásico de disregulación, que es completamente diferente a lo que hablamos de que estés triste en la Navidad o que estés pasando por un duelo. No significa que tengas afectado o que tengas reducido la monoaminoxidasa o que tengas un problema en la proteína G alterada. ¿Okay? De hecho, esta es la fisiopatología completa, que tampoco no la voy a explicar por completo, pero lo primero que ocurre son alteraciones en el afecto, en el ánimo bajo, en la cognición y en el comportamiento. Hay alteraciones en los neurotransmisores, se reduce la plasticidad. ¿Por qué estoy poniendo esto? Para que vean que este trastorno depresivo, es un trastorno depresivo con trastorno estacional, sí requiere tratamiento. En las formas moderada y grave requiere tratamiento. No hay que esperar a que llegue la primavera y el verano para sentirse de lujo, no. Por eso les decía que sí está recomendada la terapia con luz, sí está recomendada la terapia con antidepresivos y con coayudantes si es necesario. Y verán que afecta varias partes del cuerpo, tanto el sistema inmune, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, es decir, nos llenamos de cortisol, y el sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa el sistema inmune? Pues el sistema inmune nosotros ahora lo necesitamos mejor que nunca, porque estamos en una pandemia, por lo cual tu sistema inmune requiere estar bien. Y una de las formas en que el sistema inmune está bien es justamente cuando estos procesos están regulados y no estamos en un proceso inflamatorio, que es lo que genera la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Que tu cuerpo esté bañado de cortisol o que tú estés en estrés continuo es una reacción inflamatoria y afecta a tu sistema inmune. Es decir, y no está tan claro, pero que tengas un sistema inmune débil, o digamos, o de alguna forma hiperactivado, o en un sistema como de alerta muy activo, no es lo recomendable para una pandemia, en general para ninguna infección, pues, virus o bacteria. Y esto es lo que te decía, eso es un artículo del Nature, y lo que relacionan los cuadritos, los triángulos blancos son de personas sanas, los triángulos en rojo son las personas que tienen trastorno depresivo estacional moderado, y los triángulos azules son los que tienen trastorno depresivo estacional severo. ¿Y qué es lo que vemos en el eje de las X? Partes del cerebro, la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior, el tálamo, el caudado, el ventromedial, el hipocampo, donde está la memoria. ¿Y qué significan estos? Pues significan justamente las variaciones y los polimorfismos en porcentaje del transportador de serotonina, 5-HTT. Quiero decirles que el transportador de serotonina está asociado a dos cosas. Tenemos varios alelos, de hecho hay 3 alelos, LL, SS y LE.
ILS. Y está relacionado con este trastorno estacional, depresivo estacional, y también está relacionado con el consumo compulsivo de alcohol. ¿Ok? Entonces, otra vez, Año Nuevo, Navidad, y el consumo de alcohol va para arriba como avión. ¿Ok? Ese doc- De hecho, algo que suelen utilizar los pacientes con esta enfermedad es tomar, pues despiertos, poder abrir los ojos y no estar en esta, pues empezar a consumir alcohol de manera, no quiero decir nociva, más bien de manera compulsiva, ¿ok? Es decir, no pueden controlar el hecho de que se tomen solo una copa de vino o tal vez una o dos cervezas, sino que se toman las 6 o las 24 como agua. Cosa que, por supuesto, el alcohol es un depresivo, digamos, un depresor natural del sistema nervioso. ¿No? Por eso mismo la gente cuando sufre estos síntomas de abstinencia el otro día, pues dice que tiene esta como cruda moral, esa sensación como culpa, como de ánimo, como estado amotivacional, como sin ganas de hacer nada. Pues y unido a esto es aún peor. Pero esto no es cualquier cosa, el que tengamos alterado o sea, las personas que sufren este tipo de enfermedad y que tengan un polimorfismo en este transportador de serotonina, pues también tienen digamos, el problema de poder tener abuso de alcohol. La presentación, etcétera. Y hay otros no específicos, como la que les contaba, como esta cosa de internación. Comer un montón de carbohidratos, esta como ingesta ansiosa o picoteo. ¿Qué significa el picoteo? Significa la gente que está comiendo todo el día, que todo el día va al refrigerador, come algo, o está y tiene algo para comer. Tiene que estar todo el día, come y come y come y come, come. Pues en esta enfermedad es aún más específicamente de carbohidratos. De hecho, en Europa pues está muy claro porque se consume muchísimo chocolate y café y, y churros con chocolate, pues, y es un tremendo loco, por lo cual suben de peso. Aunque eso no es algo diagnóstico, pero ni es específico, pero sí tiene que ver con la estacionalidad. Estos son los criterios diagnósticos del DSM-5. Básicamente, como les contaba, se clasifica como trastorno depresivo mayor recurrente y puede ser parte del trastorno bipolar. Se le asigna un patrón estacional con regularidad de un depresivo mayor en una determinada época del año. Los trastornos estresores psicosociales, como los que tenemos ahora, son importantes. La remisión completa o un cambio de depresión mayor o manía puede ocurrir también en determinadas épocas del año, pero eso no lo voy a explicar porque eso ya tiene que ver con otras cosas más específicas. Quiero irme a algo. Esto es lo que les hablaba de la fototerapia, no puede ser cualquier lámpara. ¿Okay? Si tú sabes que tienes esta lámpara, la verdad, se puede comprar en internet. Lo importante es la potencia, y la potencia se mide en lux, que es lumen por metro cuadrado. Eso es lo que significa lux. La potencia debe ser de 10.000 lux y debe tener una longitud de onda adecuada, es decir, no puede irradiar onda ultravioleta. La terapia durante 30 minutos temprano en la mañana, los ojos deben estar abiertos, es lo que decía la dificultad de abrir los ojos. Y en los años siguientes, para prevenir desde que empieza el otoño, ya empezar con la luminoterapia. ¿Okay? De hecho, esto también previene el suicidio de algunas formas. El tratamiento, pues, cambio de hábitos, psicoterapia en las formas leves y los antidepresivos. Esta diapositiva no la voy a explicar, solamente quiero que sepan, porque justamente hoy estaba hablando de todo el estigma con los medicamentos psiquiátricos. Y estos medicamentos, a pesar de que se llaman antidepresivos, tienen muchísimas acciones. En amarillo están todos los nombres de los antidepresivos y en azul están a los receptores que se unen y lo que hacen. Y hay algunos que son mucho más ansiolíticos
antidepresivos, otros eh, 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 unos sobre bien. Sabemos que necesitamos como 15 días o un poco más para que, bueno, incluso los más nuevos, a lo mejor un poco más rápido, para que lo puedan, y tampoco, porque los utilicé un mes, pues haber regulado toda la neurotransmisión. Con respecto a las autolesiones, no se ha visto un patrón estacional, no tiene que ver con patrones, excepto que esté unida al consumo de sustancia. Las autolesiones, que son los cortes, los golpes, las quemaduras las autoinfligidas sin intención autolítica, o sea, sin intención de suicidio, pueden tener un patrón estacional con ruptura actual otoño y en invierno, cuando se asocia a la sustancia. Y el suicidio en particular, o sea, no se demuestra una estacionalidad, eso ya lo sabemos, pero hay algunos estudios que lo relacionan, pero no con la estacionalidad ni con el episodio, sino con la gravedad del episodio depresivo, o sea, como cualquier otro trastorno depresivo mayor. No, o sea, está relacionado directamente no con la estacionalidad, no porque sea otoño, porque sea invierno. De hecho, fíjate, pues no hay una estacionalidad para el suicidio en sí mismo, pero en este caso tiene que ver con la gravedad del trastorno, porque esto se comporta como un trastorno depresivo mayor, y sobre todo si está muy inhibida todas las funciones y entran estos pensamientos o ideas de suicidio, hay que hablarlas y hay que apoyarlos. Estas a lo mejor ya la han visto muchísimo, pero es justamente un poco para explicar que el suicidio es tan multifactorial. Hay tantos factores desde tu infancia, si sufriste abusos cuando pequeño, si tuviste unos afectos negativos, si eras muy impulsivo, tus genes, eventos vitales, a lo mejor pues violencia intrafamiliar, abuso sexual o psicopatología de tus papás, pues a lo mejor no tuviste unos papás tan sanos y pues a lo mejor tu mamá tenía depresión, a lo mejor tu papá tenía consumo de alcohol o al revés. Más factores biológicos, a lo mejor también abusaron de sustancia, etcétera, etcétera. La verdad es que es muy multifactorial. Por eso es que específicamente asociado a esto se asocia a las formas graves. Y con respecto al COVID, pues las consecuencias de la pandemia relacionadas con el suicidio varían según las medidas del control de la salud pública de los países. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Lancet de Psiquiatría en la prevención del riesgo suicida en la pandemia del COVID-19 de este año. Es decir, que las consecuencias de la pandemia relacionadas con el suicidio van a variar según el control de la salud pública de los países, es decir, de las medidas que cada país imponga y tome y ponga atención en cómo prevenir el suicidio. Las estructuras socioculturales y demográficas. Otra cosa que dice el Lancet, dice la disponibilidad de alternativas digitales, es decir, al smartphone, a utilizar ese tipo de cosas, a la consulta cara a cara y a los apoyos existentes. Los efectos pueden ser peores en entornos escasos de recursos o de la adversidad económica, que es algo que nosotros estamos en eso. Estamos dentro de los países con adversidad económica, que probablemente nos cueste muchísimo más que otros países de salir de la crisis económica, y se va a ver agravada con un apoyo social inadecuado. Es por eso que esto todo es algo comunitario, porque si como comunidad no nos organizamos, pues esto va a generar muchísimos problemas. Estas son todas las medidas de prevención de riesgo suicida que se están tomando en este momento en Estados Unidos. Y algunas cosas que quiero que vean son, se toman desde el lado de salud mental, desde la experiencia en crisis, desde estresores financieros, desde la violencia doméstica, el consumo del alcohol, el aislamiento y la soledad, el acceso a los elementos autolesivos y las formas de reporte desde los medios de manera irresponsable.
Entonces, para cada una de estas funciones, el gobierno ha tomado acciones, tanto en salud mental como en primeros auxilios, como en estresores financieros, como la violencia doméstica, en el consumo del alcohol, en el aislamiento, en la soledad, en todo esto. Nada más lo estoy poniendo para que vean que realmente esto atraviesa toda la comunidad, todo lo transversal, desde la economía, el trabajo, el consumo de alcohol, la violencia, la familia, todo. Eso, es decir, el suicidio en este instante es un problema de salud pública en Estados Unidos y en Europa, bueno, en el mundo en general, grave. Y es grave porque probablemente las consecuencias vengan posterior a la vacuna, posterior al término de la crisis. Es decir, a medida que nos acerquemos más al término de la pandemia o al término de la crisis, porque esto ya se ha visto en otras, digamos, epidemias o pandemia o grandes crisis, es al final, ahora que la gente tiene la esperanza de que va a llegar la vacuna y que a lo mejor todo va a mejorar, es cuando justamente la conducta suicida empieza a avanzar y va a alcanzar su punto máximo después de la pandemia real. ¿Okay? Y eso es lo que esto es lo que realmente hay que enfocarse, es lo que realmente hay que estar muy presente, porque realmente, bueno, ya lo vimos en Japón, que hubieron más muertes por suicidio en un mes que por COVID-19, ¿ok? Con lo cual, la verdad es que hay que activar todas las redes que podamos de apoyo. Los trastornos del sueño van a estar muy asociados junto con la ansiedad y la depresión a estos comportamientos. Y por supuesto, las alteraciones del sueño, lo que le hablaba del ciclo circadiano, búhos o alondras, deben ser evaluadas para detectar ideas suicidas e intenciones suicidas. ¿Cuáles van a ser el objetivo del tratamiento con respecto psiquiátrico en el suicidio? Disminuir la gravedad de los pensamientos suicidas, disminuir la impulsividad, tratar las comorbilidades. ¿Qué significa esto? Significa que no es solamente una presentación o un efecto del trastorno depresivo estacional. ¿Okay? Parece ser que esto es un endofenotipo, es una conducta. No requieres tener trastorno depresivo estacional para tener ideas o pensamientos o conductas suicidas. Por eso es que ahora se está mezclando todo y por eso era tan importante hacer este punto con respecto al tema duelo, al tema Navidad, al tema suicidio, al tema tristeza, al tema de no voy a estar con mis familiares, al tema de que a lo mejor sí tengo un trastorno depresivo y ser responsable con todo ello y poder distinguir qué es lo que realmente está ocurriendo conmigo, con mi familia. Porque como les acabo de demostrar, lo que se prevé es eso, una alza muy importante justo al terminar la pandemia. Cuando termine la pandemia real, probablemente este va a ser el problema de salud pública más importante en el mundo. Siempre se necesita un plan de seguridad y vigilar un tratamiento farmacológico. Mensajes claves. Pedir apoyo. Hay que hablar de manera adecuada sobre la conducta suicida y hay que pedir apoyo. ¿Okay? Y pedir apoyo de muchas formas. A personas cercanas, a familiares, a personal de salud, en quien tú confíes. Pero es importante hablarlo. No te lo quedes guardado. Estas no son épocas para quedarte guardado ni con tristezas, ni con enojos, ni con ni reprimir rabias, tristezas, dolores, ausencias, abandono, desesperación, economía, todo eso está ahí presente. Y genera en ti y en mí, en todo, emociones. Y es súper importante hablarlas. No te las guardes. Este va a ser un tiempo para hablarlo. ¿Ok? Y a lo mejor si tienes adolescentes en casa, si tienes adultos mayores, si tienes hijos, muchos a lo mejor necesitan tu apoyo. Y a lo mejor tú podrás manejarlo excelentemente, pero hay alguien de tu familia que no. O a lo mejor tú no. Hay que activar el apoyo psicosocial, es decir, hacer
lazos con amigos, familiares, personal sanitario, recurrir a todo lo que podamos. Hay un montón de teléfonos de apoyo, la línea de la vida, eh, brigadas comunitarias. No requerimos ser expertos en salud mental, ni siquiera expertos en salud, más bien eh, tener el compromiso y la intención de poder activar, de poder hablar, de poder pedir apoyo, de poder ser un apoyo para otra persona. Y hay que mantener un seguimiento. ¿Okay? Si alguien habla o realiza verbal, el 90% de las personas dan señales verbales de que tienen pensamientos o conductas suicidas. ¿Okay? Lo hacen a través de las redes sociales o lo hablan de manera directa o indirecta. ¿Okay? Entonces, generalmente no es una sorpresa. Y requiere hacerse un seguimiento periódico. Y si es grave, hay que derivarlo. Y voy a hablar en particular del duelo de los supervivientes. ¿Qué es un superviviente? Es una persona a la cual se le suicidió un familiar. ¿Ok? Eso es un superviviente. ¿Qué ocurre? El día del suceso. El día del suceso es un día que no se olvida nunca. El día del suceso, en palabras de los mismos supervivientes, es el día en que su vida se detuvo y que cambió para siempre. El duelo de los supervivientes, a pesar de que nadie está preparado para recibir la noticia de que un ser querido se ha quitado la vida, salvo algunos familiares que ya han pasado por esto porque su familiar tenía un trastorno mental y lo había intentado varias veces, ellos a lo mejor estaban un poco más preparados, pero en realidad todas las reacciones que se pueden tener son normales en una situación tan anormal como es quitarse la vida. Y las reacciones emocionales, justo en los primeros momentos, varían. ¿De qué? Depende de si fuiste tú quien encontró a tu ser querido muerto, o del estado en que se encontraba el cuerpo y la forma de la muerte, de si pudiste verlo o despedirte, de cómo se nos dio la noticia, del grado de relación que teníamos con la persona que falleció. Me gusta decir esto siempre: el día que más amamos a alguien es el día que se muere. El día que más amaste a tu mamá es el día que se murió. El día que más amaste a tu papá es el día que se murió. El día que más amaste a tu hijo es el día que se murió. Ese día es el día que más amamos y amamos con más fuerza. Y justamente por eso es que se genera esta batalla. Y en el caso de los supervivientes, si han dejado notas y cuál es su contenido, o del tiempo que transcurre desde que se conoce el hecho, porque también hay gente que pues, sufre muchísimo porque no sabe lo que ha ocurrido, porque piensa que está desaparecido, que lo raptaron, etc. Entonces todo eso influye en las reacciones. Y los pensamientos. Los pensamientos en los primeros momentos, lo primero que viene a la cabeza es buscar una explicación. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no confío en mí? Y vivencio culpa. ¿Cómo has sido capaz de hacer algo así? Que no lo puedo creer. ¿Por qué nos has hecho esto? Si estaba enojado o lo sí. Si yo hubiera salido más tarde, si hubiera llegado más temprano, si lo hubiera abrazado, si lo hubiera escuchado, o la revisión reiterativa y obsesiva de las últimas conversaciones y momentos compartidos para revisar si algo dije que detonó esa conducta. Tal vez yo hice algo mal, o a lo mejor yo podría haber hecho algo para salvarlo. Si hay niños pequeños, pues la pregunta entra directamente: ¿cómo se los voy a decir? ¿Cuál es la edad adecuada para si me van a culpar a mí por si es su papá o su mamá? O si a ellos podría ocurrirle lo mismo. ¿Cómo continúo? Si podré vivir con ese dolor y si podré recuperarme de esto. Como verán, esto es un duelo, como cualquier otro duelo, pero con, digamos, con unas cosas, con unos procesos mentales, cognitivos y emocionales diferentes. Y por último te voy a mostrar esto.
y hay que mostrarlo porque no requieres, esta es una tarjeta cortafuego o una tarjeta de ayuda que consta de 5 pasos. Cada paso es algo que se puede escribir en un cuaderno, en una servilleta, donde sea, cuando estamos enfrente de alguien que nos, digamos, está hablando o declarando verbalmente que se quiere quitar la vida. Lo primero que hay que hacer es identificar las señales de alerta. Si hay cambios en la alimentación, en el sueño y consumo de tóxicos. Paso 2. ¿Quiénes son tus apoyos? ¿Cuáles son los teléfonos? Tus familiares, amigos, terapeutas. Anotar todos los teléfonos de al menos 5 personas con las cuales puedes contar. Tal vez sea un vecino, sea un compañero del colegio, tal vez tu abuelita, pero al menos 5 teléfonos. Y contactar a los apoyos. Pedir apoyo. Y el paso 5, tener un listado de todos los teléfonos que podemos llamar en caso de emergencia las 24 horas del día. El 911, la línea de la vida, todo lo que tengamos a la mano, todo sirve. Y todo tenemos que dárselo. Y tener ellos sus propias pautas de protección, es decir, aprender a buscar soluciones no suicida ante los problemas, sacar los objetos que son posibles que utilice para quitarse la vida y construir un sistema de apoyo. Eso es lo más importante. Como comunidad, construir un sistema de lazos, de vínculos, que es justamente en lo que estamos, así luce la tarjeta, en lo que podemos transformar esta Navidad es en que sea una Navidad que a lo mejor no vamos a estar acompañado de 50 personas, pero con las 4 o 5 personas que esté, va a ser una Navidad en la cual yo pueda generar lazos y vínculos de honestidad, de conexión, de amor, de comprensión y de compasión. Y a lo mejor eso puede salvar una vida. Entonces a lo mejor te vas a divertir mucho menos que con tus 50 primos y tus 30 tías y el cura del pueblo, pero a lo mejor va a ser mucho más enriquecedor para toda tu familia y para el futuro de la comunidad. Hay que recordar que las crisis son transitorias, la muerte no, la muerte es definitiva. Recuerda que siempre alivia comunicar tus pensamientos y emociones. Si hay alguien que necesita hacer su tarjeta cortafuegos, siempre está aquí, está en el sitio también, en un micrositio que tiene el Secretariado Técnico de Salud Mental. Hay que permanecer acompañados, evitar el consumo de alcohol o de drogas, y hay que mantenerse activo, hay que escribir metas. Más que nunca hay que tener propósitos de año nuevo. Más que nunca, más que ningún otro año. Y si tienes muchos problemas y te agobian, pues hay que afrontarlos de uno en uno. Y al final hay que hacer algo placentero. Siempre hay que hacer algo que intentes disfrutar, aunque sea algo muy pequeño. Y con eso ya termino mi exposición. Como verán, esto resultó ser bastante, no solo algo de otoño-invierno. Otoño-invierno más la pandemia, otoño-invierno más el suicidio, otoño-invierno más los duelos, pues estamos en épocas que la verdad va a requerir un nivel de compromiso mayor con respecto a la comprensión, a la conexión, a todo eso. Muchas gracias, Cristian. Verán, también he tenido muchos problemas con la conexión hoy. Muchas gracias por tu participación. Quisiera que quedara un poco de tiempo abierto a si existe alguna pregunta, algo que quisieran comentar sobre esta participación. Digo, igual... Claro, doctor. Ya tenemos aquí una pregunta en el chat del doctor Fernando Arismendi. Él pregunta, cuando hay conductas repetitivas de suicidio y cuando el suicida amenaza frecuentemente que se va a quitar la vida y el familiar le dice, pues quítatela, ¿qué pasa en este caso?
Bueno, primero esa no es una buena forma de afrontarlo, pues que el tema, lo que pasa es que el tema que está, lo que ocurre que es lo siguiente, la gente, los familiares se cansan, se aburren, se enojan con el usuario, con el familiar, se enojan y terminan diciéndole eso. Ya llevas 15 veces diciéndome que te vas a matar, pues mátate. Pues justamente esa no es la forma de afrontarlo. Porque ¿qué pasa? Que en algún momento, por algo de impulsividad o tal vez por otra cosa, si termina quitándose lo que hay que hacer es darle la opción de tener una tarjeta cortafuegos, un plan de seguridad. Es decir, de escucharlo de otro punto de vista. A lo mejor no estamos haciendo las preguntas correctas, ¿ok? Entonces, esa respuesta de pues quítatela es una respuesta reactiva. Es decir, nace desde mi reactividad, desde mi enojo, no viene desde un lugar de la conexión y de la comprensión. Viene de un lugar de hartazgo, de rechazo, de resistencia. Y justamente es lo que hay que romper es en ellos la visión de túnel, la visión de que están solos, la visión de que ellos son una molestia para la sociedad o para ti. En cada intervención que tengamos con alguien que se quiere suicidar, nosotros somos responsables de generar un lazo y un vínculo que haga que la persona diga, no estoy sola, hay alguien que me está escuchando, hay otra salida, existe una posibilidad, al menos una posibilidad, y poder generar un plan de seguridad. Me parece muy importante esto que acabas de mencionar. Sí, justo eso iba. Antes de cualquier cosa, yo creo que tenemos que dar por sentado que cualquier intención, ideación, conducta, cualquier cosa que se hable sobre suicidio debe tomarse en serio, independientemente de que nosotros creamos o lo que sea, porque el hecho ya, como mencionabas, de tomarnos ya una posición reactiva, pues ya nos hace parte de, ¿no? O sea, nos hace parte de las consecuencias. Yo creo que nosotros como profesionales no estamos para descartar, incluso si fuera un chantaje. Nuestro fin es atender. Y yo creo que esto es una cuestión muy importante. Y también hay que entender que si hubo una ideación suicida que se acompañó de una conducta suicida, aunque sea un intento, por más burdo que sea, siempre favorece el hecho de que pueda volver a pasar o de que llegue en la siguiente ocasión a ocurrir. Entonces, lo que mencionas me parece muy importante, no actuar desde la reactividad, más si somos profesionales de la salud, ¿no? En cualquier momento. Con respecto a los niños, aquí hay una pregunta. En el chat aparece igualmente. Sí, que hay una pregunta que dice, un niño afirma que no pertenece. Ajá, eso justamente. De haber nacido en estos casos, gracias. Eso es una forma diferente de decir que no, algo está ocurriendo y hay que explorarlo y hay que explorar las ideas suicidas. Siempre hay que explorarlo. No necesariamente la gente tiene que decir, me voy a matar. La gente puede decir, mi vida no vale nada, soy un estorbo, la verdad yo no sirvo para nada. Ese tipo de declaraciones o de, digamos, de frases, de verbalizaciones también deben ser tomadas en serio. Y sobre todo si son niños, porque no es, yo también he visto muchos casos, y sí, lamentablemente, y además en México nosotros la prevalencia más alta la tenemos en adolescentes y en personas jóvenes, con lo cual hay que explorarlo. Eso hay que explorarlo, hay que preguntar, y si se requiere atención más especializada, buscarla. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una mano alzada del doctor Andrés Esperanza. Adelante, doctor Esperanza. Buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono. Ahí, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, doctor. Ok. Sí, es que me estaba pidiendo aquí el sistema que si me enmutaba o no. Doctor, ya me ganó
en parte me ganó el comentario, porque sí, soy de la idea de que hay que descartar un chantaje, ¿no? Me vino a la mente el niño que deja de respirar para que le den el caramelo. Y como bien lo decía, cualquier mención de que me voy a matar, de que me voy a suicidar, que voy que no me voy a cuidar para que me enferme y todo eso, requiere una atención. Algo está sucediendo ahí que, eh, que puede ser un periodo de depresión. Todos hemos pasado por un periodo de depresión. Eh, Vaya, aquí sí incluso me gustaría hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo podríamos permitir? O no sé, incluso si tenemos una bronca, estoy regañando a mi hijo y de repente, ay, pues si no me dejas ir a la fiesta me voy a matar. Tendríamos que ver el contexto definitivamente, pero para ver precisamente, descartar ese foco rojo que nos va a indicar que esto puede ir en serio, ¿no? Estaba viendo también respecto a la etimología, precisamente tiene las dos raíces, el duelo, y viene de la raíz griega duelo, literal, que significa conflicto, pero también tiene una raíz latina que es dolo, que significa dolor. Entonces, hay que ver qué conflicto es el que nos está causando un dolor para tener ese duelo. Que el duelo no necesariamente tiene que ser por por una muerte de algún ser querido, sino también por una pérdida material, o como en este caso, digámoslo, si podría caber la comparación, el duelo de la libertad por el confinamiento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí, me gustaría saber cuál podría ser ese punto que nos indique que algo va en serio. Lo que pasa es que aquí son dos cosas diferentes. Siempre va en serio. Eso es lo que hay que pensar. Siempre. Nunca es broma. Nunca es chantaje. Siempre va en serio. ¿Y por qué? Porque si yo lo estoy diciendo y declarando es porque efectivamente, me refiero a lo del suicidio, efectivamente hay algo en mi cabeza que está activándolo y por eso, si lo estoy pensando y lo estoy diciendo es por algo. Algo está ocurriendo dentro de mí que está generando que yo esté declarando eso. Y no tiene que ver con manipular, ¿ok? De hecho, justamente es por esa creencia, por el tema de que es una manipulación, es que justamente luego los supervivientes se sienten culpables, tienen duelos patológicos, sufren un montón porque no, digamos, hicieron un alto en tener una conversación, una investigación acerca de por qué mi familiar, mi amigo, mi hijo me está diciendo que se va a matar. Porque no tiene que ver con la fiesta, no tiene que ver con un momento específico. Y eso lo quiero dejar bien claro. No es porque no lo dejaron ir a una fiesta, tiene que ver con todo un contexto de muchos factores desde la infancia. O sea, no es de un día para otro, ¿ok? No es que simplemente un día se le ocurrió porque no le compraron un teléfono, ¿ok? Esto tiene que ver con que con los papás que tuvo, con el grupo primario que tuvo, cómo fue criado, la escuela que tuvo, los familiares, las creencias, o sea, es un conjunto y por eso, dado toda esa multifactorialidad, hay que siempre investigarlo, porque no sabemos. No sabemos si a lo mejor tiene un secreto, no sabemos si a lo mejor sufrió un abuso sexual y no se lo ha contado a nadie, no sabemos si a lo mejor sufre bullying en el colegio, no sabemos si a lo mejor tiene problemas de la conducta alimenticia, no sabemos si a lo mejor se autolesiona el cuerpo. Entonces, por eso, siempre hay que tomarlo en serio. Y con respecto al duelo, el duelo es la característica, sí tiene, como bien lo dice Freud en Duelo y Melancolía, la característica tiene que ser que el objeto perdido tiene que ser algo que yo valore y ame. Es decir, tal vez la patria, mi libertad, una mascota, un divorcio, o una persona, una muerte física. La característica es que tiene que representar para mí, yo debo tener un lazo de cariño, de amor, de afecto con eso que perdí. Ahora me pregunta, ¿el duelo patológico complejo puede llevar a un suicidio? Sí, claro que sí.
Lo que pasa es que no hay una cosa que el duelo patológico, pero el complejo es otra cosa, se refiere a otra cosa. Y también lo voy a nombrar, aunque ya no me queda tiempo y ojalá hubiéramos podido tener más tiempo, pero se refiere a una cosa que también le está pasando a los pacientes con COVID, que es el trastorno de estrés postraumático. Hay muchas personas que quedan con secuelas tras haber tenido esta enfermedad de COVID. ¿Por qué? Porque su vida estuvo en peligro y sintieron literalmente que estaban cerca de la muerte, y eso para muchos representa un evento traumático y tienen síntomas de trastorno de estrés postraumático. Es decir, revivencia, disociaciones, alteraciones de la conducta, etc. Y el trastorno de estrés postraumático complejo se refiere a haber tenido durante la infancia muchos o microtraumas o macrotraumas, pero de manera repetida que el niño no podía imaginar y tiene que cumplir una característica del cual no se podía huir o escapar. Ejemplo, que a lo mejor pues sufría abuso físico y verbal durante mi infancia en repetidas ocasiones, de manera tal que cuando iba creciendo yo esos microtraumas me generan todo lo que es un estrés postraumático complejo, que es un diagnóstico nuevo. Pero bueno, así podríamos llevar un montón porque esto da para mucho. Muchas gracias por invitarme. Y pues muchas gracias en general por todo. Me parece un tema importantísimo. Nos enfrentamos no solo a una diferente fin de año, sino, digámoslo así, las mareas del COVID todavía las vamos a estar sintiendo en lo que queda del siguiente año. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros. Gracias una vez más aquí a todo el público que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. Pues qué bueno que no se hayan cansado. Todavía tenemos más de 200 personas siempre acompañándonos a nivel nacional. Y pues bueno, muchas gracias al INSABI. Ya hoy no nos vimos como para despedirnos del año, pero bueno, nos veremos en enero. Hoy pudimos cerrar, ya saben que tenemos representatividad nacional y pues hoy nos acompañó el doctor Cristian. Muchas gracias a todos y pues bueno, estaremos muy pendientes de que en cuanto tengamos oportunidad ya les voy a pasar la agenda del próximo año para que la tengan todos ustedes y pues bueno, igual ya creo que en algún otro momento nos volverá a acompañar el doctor Cristian Molina. Sí, gracias a todos por haberme escuchado con tanta paciencia. Sé que hablé a 200 kilómetros por hora, pero porque el tema era muy amplio y probablemente tengamos otra oportunidad. Gracias al INSABI por abrir este canal y poder tener este tipo de conversaciones tan humanas, tan reales y con cosas tan cotidianas que tienen un alto y un impacto directo y significativo en cada una de las personas. O sea, aquí vemos 200 y si lo multiplicamos por 5, ese es el impacto que está teniendo el que podamos hacer conciencia acerca de este tema del suicidio, del duelo y de todas estas cosas. Así que por mi parte, muchísimas gracias y felicitaciones por este canal. Nos vemos. Muchas gracias, doctor Molina. Muchas gracias, doctor José Mendoza. Les informamos a nuestros participantes que las sesiones de México contra el COVID se van a reanudar el martes 5 de enero del 2021. En la página de coviduti.salud.gov.mx pueden consultar las sesiones de los días pasados. Ya nos faltan unas cuantas para ponernos al corriente, pero ya pueden ir viendo todas las sesiones del año 2020 de México contra el COVID. Sí, de hecho ya tenemos actualizado hasta noviembre, entonces para todas las personas que gusten verlas, ya noviembre del 2020 ya están listas y solamente nos quedarían pendientes las de diciembre, pero vamos a seguir trabajando para que puedan tener acceso a ellas. Y pues nada más seguir diciéndoles que muchísimas gracias por habernos acompañado todos estos meses. Algunos han sido desde sus casas, a veces nosotros desde las nuestras, otras veces desde la oficina, como el doctor Mendoza desde aquí, desde su casa. También muchísimas gracias a todos los participantes que habéis estado aquí siempre con nosotros día tras día, preguntando, insistiendo, informándose y también preocupados, ¿no? por cómo están ustedes en sus hospitales, en sus centros de trabajo, y seguir diciéndole que se cuiden mucho estas Navidades, como siempre hemos dicho. Intenten lo más posible quedarse en casa para poder disfrutar, digamos, aunque sea Reyes o
o la Candelaria, al menos con los seres queridos, esperemos que sí, pero si no, pues cuídense muchísimo y la verdad, muchísimas gracias por su tenacidad, por su participación y por su constancia. Y feliz Año Nuevo y feliz Navidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Mendoza. Cuídense mucho todos, por favor, y a nombre del doctor Alejandro Sbarch, les enviamos un cordial saludo, que pasen unas felices fiestas, y muchas gracias a todos por estar en la primera línea. El doctor Sbarch les manda un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y les agradece todo su apoyo y todo su entusiasmo por estar en la primera línea en estos tiempos tan difíciles para el país. Muchas gracias a todos, que pasen buena tarde. Y un aplauso para ustedes.